de Job. Así que acompáñenme por favor al libro de Job. Y aun cuando hoy, con la gracia de Dios, veremos del versículo 6 al 22, vamos a leer por el contexto los primeros 5 versículos también. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Job, capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor. Vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando, las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos tomaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz sin culpa alguna para poner sobre Él las culpas nuestras. Eres santo, 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 y no puedes tener por inocente al culpable. Has descargado el peso de tu justa ira sobre tu propio Hijo para librarnos del juicio y de la ira venidera. Te agradecemos tanto, Señor, que nos hayas justificado en Cristo y nos hayas revelado por medio de la fe que Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos y ascendió al trono. Y ahora, Señor, sabemos bien que juntamente con Él hemos resucitado a una nueva vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y hemos recibido la promesa de nuestro Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Gracias te damos que Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y esa es nuestra confianza. Y creemos, Señor, que a través de tu palabra, en la vida de un hombre como Job, podemos nosotros ser edificados en la fe y muchos más ser salvados. Sea hecha tu voluntad a través de esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les encargo una agua, por favor, agua. Quisiera como introducción hablar de que necesitamos una sola cosa para sufrir. Necesitamos solamente algo, es una sola cosa para sufrir. Y la única cosa que necesitamos para tener sufrimiento es nacer. Todo ser humano va a sufrir, cualquiera, el que sea. Todo ser humano sobre la tierra va a sufrir. Unos serán poco tiempo, otros será mucho tiempo, pero todos sabremos de sufrir. Eso es parte de la vida. Y nuestro Señor Jesús, cuando promete, porque así lo dice, en el mundo tendrán aflicción, obviamente no está diciendo algo que desconocemos. Repito, todos hemos pasado por aflicciones. Y vamos a seguir pasando por aflicciones en tanto que estemos en este cuerpo de muerte y también en este cuerpo de carne, sin ser todavía transformados en ese cuerpo de gloria que el Señor prometió para los que le aman. Mis amados, podemos ver en la vida de Job el prototipo del hombre creyente verdadero, el prototipo de ese hombre justo, lo que ya dice el Señor, repite las palabras exactamente del primer versículo cuando Él mismo dice, este hombre sobre toda la tierra es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el prototipo del hombre justo. Ahora, justo en cuanto a su fe, justo en cuanto a sus obras, y sin embargo, no era del pueblo de Israel. Igual que tú y que yo, que no somos del pueblo de Israel geográfico. De hecho, era un descendiente de Edom, era un descendiente de Esaú, y no era del pueblo de Israel. Pero sin embargo, conocía al Dios de Israel, y Él lo va a decir más adelante, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conocen. Todos vamos a sufrir. Ese es el conflicto natural de la vida terrenal. Todos vamos a sufrir. Y repito, como ejemplo mayor, tenemos que el único justo, con mayúsculas, el justo sufrió por los injustos en la cruz. Ese es el justo. Job, podemos hablar del justo como a ti y a mí el Señor nos ve justos en Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1, y es un hecho.
el Señor nos ve como justos, porque hemos sido justificados, pero en Cristo. Y Cristo es el justo, perfecto, santo, que fue tentado en todo, pero jamás pecó. Y este hombre, acabamos de ver cómo no es una tragedia. No es que primero perdió parte de sus riquezas materiales, no, perdió todo. Perdió todo lo que tenía. El Señor le dejó solo a su ayuda idónea, él sabía por qué. Pero todo lo que tenía, su familia la perdió. Eso es lo que acabamos de leer. Y si vemos este pasaje del versículo 6 al versículo 22, podemos encontrarnos del 1 al 12, el Señor. Del 1 al 12, el Señor. Del 13 al 19, los eventos. Los eventos. Y del 20 al 22, la respuesta. El Señor, los eventos y la respuesta. Veamos a qué me refiero cuando menciono el Señor. Dice en el versículo 6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Muchos, la primera pregunta que nos hicimos, y digo que nos hicimos porque este libro lo leí por primera vez en el 92, y en el 92 me pregunté, ¿Satanás? ¿Un hijo de Dios? Esa fue la pregunta que me hice cuando llegué a ese versículo. ¿Satanás? ¿Un hijo de Dios? Bueno, aquí está diciendo que llegaron a él los hijos de Dios y Satanás llegó entre ellos. No nos está diciendo si es un hijo de Dios, no nos está diciendo nada más que Satanás iba entre ellos. Ahora, es lo menos importante realmente, puesto que obvio, sabemos bien que el Señor creó a un ángel con un propósito y que ese ángel con ese propósito lo tiró a la basura y una tercera parte de los ángeles fueron arrastrados con él por soberbia, por orgullo, y se les llama ángeles caídos, demonios, espíritus malignos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener una lección sobre angelología, no es el caso. Pero lo cierto es que Satanás se presentó ante el Señor. Satanás iba entre los hijos de Dios, y obviamente aquí los hijos de Dios, cuando dice los hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles ministradores que están delante de él. Satanás vino entre ellos. Ahora, ¿quién tiene la iniciativa? El Señor. En todo el Señor tiene la iniciativa, no la tiene nadie, porque solo el Señor es Dios. Solo Él es Dios. Y veamos quién toma la iniciativa. El Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. De recorrer la tierra, es un ángel caído, tiene un propósito que cumplir en el perfecto y soberano plan del Señor nuestro Dios, porque es un instrumento suyo para cumplir su propósito en este mundo caído. ¿Y cuál fue? Obviamente el primer hecho marcó a todas las generaciones. ¿No es acaso Génesis 3 cuando Satanás le ofrece a Eva ser como Dios? ¿No es cuando le ofrece que tome del fruto que Dios le prohibió? Obviamente sabemos que ahí empieza donde Satanás despliega sus artimañas. La esencia de Génesis 3 la vemos a lo largo de toda la Biblia, y tú y yo lo hemos vivido también. Hemos caído en las argucias del diablo, en las insidias del diablo, hemos caído en las mentiras y engaños. Todos nosotros hemos caído.
¿sí? Y Satanás obviamente no pierde paso, sigue buscando tentarnos y hacernos caer y ofender ahora al cual le pertenecemos y que nos adquirió a precio de sangre en Jesucristo. Y Dios lo cuestiona: ¿por dónde andas? Por toda la tierra. Versículo 8. El Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Ahora, no solamente el Señor es el que inicia diciéndole, empezando a hablar con Satanás, sino que el Señor señala particularmente a Job. Señala particularmente a Job. ¿Qué ejemplo hay en toda la tierra, por lo menos en ese tiempo que se conocía? ¿Qué ejemplo hay de lo que es ser un hombre piadoso, un hombre justo? Job es el ejemplo, es el prototipo. Y el Señor lo señala: ¿te has fijado en mi siervo? Entonces no solamente señala a Job, que obviamente ya vimos las características de demasiado peso para ser señalado por parte de Dios, el santo, santo, santo. Pero también vemos que Dios de Job se refiere como su siervo, porque todos los actos que efectuaba Job en su vida, todos eran para darle gloria a Dios. En todo Job quería mostrarse que él pertenecía a un rey, un Dios y un Señor. Era su rey y él le servía. Y Dios, el Señor Rey, es el que lo señala. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. No hay ninguno. Ahora, véanlo, totalmente no había punto de comparación. Nadie en toda la tierra. ¿Y quién lo está diciendo? Dios. Dios. Y ahora señala por qué. Dice que no hay otro como él. Ese hombre, señala el versículo 8, es hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los 4 características o los 4 aspectos que están descritos en el primer versículo del libro de Job, exactamente los mismos. Ya hablamos de cada uno de ellos: intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estamos hablando de un hombre íntegro en todos los sentidos ante Dios y ante los hombres. Respondió Satanás al Señor cuando le hace esta aseveración. Responde Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso nada más porque sí tiene temor tuyo? ¿Acaso? O sea, vean la pregunta. Una de las cosas que vamos a ver a lo largo de este libro, vamos a ver cómo el Señor desgaja completamente nuestra falta creencia de que un hombre es próspero en función de sus bondades y sus perfectas justicias. La gente tiene la idea de que le va bien porque es bueno. La gente tiene la idea de que cuando es un cristiano, obviamente que es un cristiano fervoroso y todo, por eso le va bien. Y esa es una relación que es falsa, totalmente falsa, y lo vamos a ver a lo largo también del libro de Job. O sea, no podemos aseverar esto. Es un falso concepto, que porque estás haciendo lo correcto delante de Dios, por consecuencia te va a ir bien. Y además, te mantienes con bien y eres intocable. ¿Por qué? Porque Dios te está retribuyendo
el testimonio que estás dando de Él en la tierra. Mis amados, hay muchos aspectos en el libro de Job donde tenemos que soltar totalmente aquellos nichos, pensamientos que tenemos equivocados en cuanto a la relación entre Dios y nosotros. Antes de continuar, no perdamos de vista jamás de que somos pecadores. No perdamos de vista jamás de que somos pecadores. Estoy compartiendo la palabra con un niño de 7 años, 6, 7 años, 6 años. Y esta semana, lo veo cada semana, varios días de la semana, por lo menos 2 o 3 días de la semana, y llego al consultorio y esta semana, el jueves, le dije, lo agarro, lo pongo frente a mí antes de empezar la consulta y le digo, Chucho, se llama Jesús, Chucho, ¿eres bueno o eres malo? Iba a abrir la boca, porque es de los que quieren contestar antes de que termine uno la pregunta. Iba a contestar y hace una pausa, se me queda viendo. Bueno, usted dice que somos malos, pero yo soy bueno. Obviamente, o sea, usted será malo porque usted dice que es malo, pero yo soy bueno. Mis amados, todos somos malos. Todos somos malos. Todos hemos pecado. Todos pecamos. No hemos pasado, sino pecamos y pecaremos. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Así dice el primer capítulo de Juan. Mis amados, entonces pecamos aún sin darnos cuenta. Nunca pensemos que hemos llegado a tener la condición de Job. De hecho, Job se da cuenta que no la tenía al final. Pero cuidemos con eso. O sea, no hay uno justo, no hay uno que busque a Dios. Simplemente ver esto. En Romanos, cuando habla Romanos 3, veamos Romanos 3, por favor. Cuando Romanos 3 dice esto, lo dice nada más de lo que éramos antes o de todo mundo en todas las épocas de la tierra y en todos los países del mundo. Como está escrito, dice el versículo 10. Versículo 9. Versículo 9 dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Están todos bajo pecado. Mis amados, no hay forma de que puedas ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo en tanto que no te veas pecador. No hay forma. No hay forma de que puedas ver el brillo de la sangre de Cristo en la cruz por tus pecados en tanto que no te veas pecador o pecadora. No hay manera. No hay manera. No hay manera de poder ver realmente hacia dónde vas y la esperanza futura en la gloria en tanto que no te veas como un pecador, redimido, cierto, salvo por gracia, cierto, por una fe que te fue dado por el Espíritu Santo que te sacó de la muerte a la vida de Cristo, cierto, pero pecador al final. Aquí dice, todos están bajo pecado, versículo 10, Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo, ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Obviamente con motivos puros, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No vamos a seguir leyendo el pasaje, pero con eso es suficiente como prueba, un botón. Sin embargo, contradice la Escritura al decir acá que Job era un hombre justo. ¿Lo contradice? Por supuesto que no. Por supuesto que no. De hecho, al llamarnos a nosotros que somos también, y el Señor nos ve como justos, sí, en Cristo. En Cristo
estando en Cristo, habiendo pasado por la obra de la cruz, viniendo a Él en arrepentimiento de nuestros pecados y una fe y confianza de que por su sacrificio en la cruz, nosotros realmente no queremos más volver a pecar contra Él. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y sabemos que Cristo resucitó de los muertos y juntamente con Él, así como hemos muerto a nuestra vida de pecado, hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Y hemos ya, como dice Efesios 2, ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. En Cristo estamos ya en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Por lo tanto, estamos ya en Cristo, pero no hemos llegado a donde hemos de llegar, ni tampoco hemos llegado a hacer lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Así que, mis amados, no hay una contradicción entre el ser justos como este hombre Job y ser pecadores justificados por medio de la fe, como dice Romanos 5:1. Cristo nos justificó al resucitar de los muertos, mostró que realmente todos nuestros pecados serán perdonados. Pero eso no quita el que tengamos que reconocer la realidad. Y repito, si no reconocemos nuestra realidad diaria, tampoco podemos reconocer nuestra eternidad diaria. Nuestra realidad diaria es estar en un cuerpo de muerte. Nuestra realidad diaria es estar como pecadores. Y nuestra eternidad que ya tenemos en el Espíritu es una vida eterna. Y sabemos que hemos de ser transformados en un cuerpo de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás respondió y le dijo a Dios, volvamos a Job 1, versículo 9. Job 1:9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Nada más porque sí. Versículo 10. No has hecho. Ahora vean este cuestionamiento, esta confrontación abierta. Primero que nada vimos la confrontación de parte de Dios. Hey, ¿no has visto por ahí a mi siervo Job? El Señor confronta a Satanás. ¿No lo has visto? ¿No lo has vigilado? ¿No has visto? Tú y yo sabemos bien que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así lo dice la palabra de Dios. Y obviamente el diablo no va a buscar devorar a los que ya tiene cautivos. Va a buscar devorar a los santos. Va a buscar causar un daño a la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, a las ovejas que andan desperdigadas, a las ovejas que andan saliéndose del redil, a las ovejas que se alejan del buen pastor de las ovejas, a las ovejas que creen que son suficientes para buscar pastos verdes, cuando en realidad comen lo que no es voluntad de Dios. Cuidado con esto. Satanás confronta o cuestiona a Dios. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de Job? Una valla alrededor de su casa, una valla alrededor de todo lo que tiene por todos lados. O sea, has protegido su vida, has protegido su casa y has protegido todos sus terrenos, todos sus animales y todas sus propiedades. Por todos lados tiene tu protección. Ese es el cuestionamiento que hace el diablo, Satanás. En este caso particularmente, la palabra Satanás significa en el hebreo adversario, el adversario o el enemigo. Y entonces lo que le está diciendo, ok, todo eso no se lo has puesto. Por eso le dijo en el versículo anterior, claro, ¿cómo no te va a servir? Claro, ¿cómo no va a estar buscando hacer las cosas bien ante tus ojos? O sea, ¿cómo no va a hacerlo? Mira nada más cómo lo tienes. He ahí precisamente el peligro de pensar que prosperidad igual a vida totalmente agradable delante de Dios. Ese es un riesgo. ¿Acaso no dice la palabra claramente en Salmo 73 cómo es que los incrédulos prosperan? Cómo hay gente que le va muy bien, que no se enferma, que va muy bien, termina una vida plena aparentemente y todo, y va a ir directo al infierno porque tuvo todo lo que iba a tener aquí en la tierra, y va al infierno porque va al infierno.
Y pensó siempre que le iba bien porque trataba bien a sus trabajadores, porque hacía bien las cosas, aunque los motivos totalmente eran impuros. En tanto que el Señor no gobierne nuestro hombre interior, los motivos no van a ser purificados. Y en tanto que el Espíritu Santo no nos haya sellado y vuelto en arrepentimiento al Señor y agradecimiento al Rey de Reyes y Señores, señores, viendo a Jesús en la cruz como aquel que realmente nos adquiere a precio de sangre, repito, no va a haber una justicia realmente en el nombre correcto de la justicia, que es el Señor. Ahora, Satanás va aquí viene como si fuese una tentación. Pero, versículo 11 dice, pero a ver, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. O sea, Satanás tentando a Dios, por favor. O sea, a ver, dale un toquecito, acábalo, quítale, haz esto, haz esto. A ver, vas a ver cómo te maldice. Tentando a Dios. Ahora, obviamente sabemos bien que este diálogo que está ahí, el Señor dejó la palabra inspirada con bastante claridad como para que tengamos la información necesaria que debemos tener y que hagamos los justos juicios que debemos hacer por el Espíritu que nos ha sido dado. Extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Versículo 12. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene mi siervo Job, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. ¿Qué está haciendo ahí Dios? Todo lo que tiene está en tu poder. Está dándole autorización a Satanás de tomar todo lo que tiene Job. De tomar todo lo que tiene Job. Esa es la imagen. En esto está pecando el Señor. El Señor es santo. Y si Dios es santo, 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 siempre, 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 sus motivos van a ser puros, perfectos y que tienen un buen fruto al final. Siempre, 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 siempre. Estamos totalmente conscientes de que todo el mundo, lo que merecemos en todas las épocas de la historia de la tierra, todo ser humano, desde Adán hasta el último hombre que habite cuando se ha destruido el mundo, todos merecemos una sola cosa: el aborrecimiento de Dios y el infierno, porque Él fue el que habló del infierno como castigo y tormento eterno. Eso es lo que merecemos. Pero a Dios le plació salvar a un pueblo, no solamente de llamado Israel, sino de toda la tierra por la promesa y el pacto que hizo con Abraham en todas las familias de la tierra. Él decidió tomar un pueblo y liberarlo. Y mira nada más qué manera tan brutal envió a su hijo. Y miren lo que ocurrió con el hijo en la cruz. Y fue por nuestros pecados, por tus pecados y mis pecados. ¿Por qué? El justo muriendo por los injustos. El justo con mayúscula la J. Mis amados, esto no lo vamos a entender, pero lo hemos recibido por fe. Y el fruto de la aflicción de su alma se ha visto en nuestras vidas con nuestro caminar. El Señor ha manifestado su gloria. El Señor nos ha dado gracia para poder dar testimonio de que Jesús realmente ha hecho de cada uno de nosotros un templo santo. Y que lo sigue limpiando y purificando y que sigue perfeccionando la obra que empezó en ti y en mí. Y eso es glorioso, tener la plena certeza que Él continuará hasta el último de nuestros días. El Señor autoriza a Job. A lo largo de toda la Biblia, de toda la Biblia, vemos cómo hay aflicción para todo ser humano.
Pero sabemos bien, si dice Santiago capítulo 1, vayan conmigo ahí por favor, Santiago capítulo 1. En el versículo 2 escribe Santiago a creyentes que estaban sometidos a persecución. Creyentes que estaban sometidos a persecución. Tengan, versículo 2, Santiago, epístola de Santiago, capítulo 1, verso 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mis amados, el Señor está hablando de las pruebas de nuestra fe. Pregunta: ¿pasamos pruebas de fe porque pecamos contra Dios? ¿Pasamos pruebas de fe porque dejamos la justicia que nos ha sido dada en Cristo? ¿Buscamos estar fuera del temor de Dios, viviendo con el temor al mundo y a las circunstancias? O sea, las pruebas de nuestra fe, ¿qué finalidad tienen? Obviamente tienen como finalidad, como dice Primera de Pedro, que salgamos purificados más que el oro y que pueda brillar más la gloria de Cristo. Y eso no tiene que ver con que es porque cierto pecado atrajo una prueba de fe. Una cosa son las disciplinas de parte de Dios, que lo sabemos muy bien, están en Hebreos 12. Todo el capítulo lo puedes leer para que veas en realidad cuando acarreamos disciplina de parte de Dios a nuestra vida, porque hemos desviado nuestro corazón, en lugar de tenerlo a Él como la prioridad, como el número uno en nuestras vidas. Eso se le llama primer amor, porque Él es el primero y por encima de todo. Y lo ponemos en otras cosas y empezamos a desviar y a ser ídolos de otros que no son dioses. Entonces sí, el Señor nos disciplina porque nos ama. Nos disciplina porque nos ama. Y en esa disciplina hay un fruto apacible de arrepentimiento. Bendita disciplina. Por amor y misericordia lo hace. Porque nada ni nadie nos podrá apartar de Él. Entonces, que nos quede muy claro desde el inicio de este libro: las aflicciones del justo, sean por disciplina o sean bajo prueba de fe, bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, que las tiene bien ordenadas para nosotros. Y eso es bíblico. Y eso es totalmente bíblico. Ahora, continuemos con el texto. El Señor le entrega a Satanás en el verso 12, en Job 1, 12, y Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el gobierno, el señorío, la soberanía es solo de Dios. Jamás Satanás puede manipular y controlar las decisiones del Señor. De hecho, el Señor fue el que llamó a Satanás, porque Satanás está al servicio del perfecto plan santificador, aún para su misma iglesia. Es así. El Señor usa todo lo que tiene para ser glorificado, todo, incluyendo al mismo diablo.
Mis amados, esta es una realidad que pudiera parecer chocante, pero es realidad bíblica. Ahora, vemos en el versículo 13 en adelante, ya vemos el señorío, el gobierno, la soberanía, está todo ahí en el trono, ante el trono del Señor. Ahora vemos los eventos que ocurren. Verso 13. Y aconteció que un día que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, como una de esas fiestas frecuentes que tenían estos muchachos. Vino un mensajero a Job, versículo 14, y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Solo yo escapé para contártelo. Mis amados, nos damos cuenta. O sea, bien pudiera este hombre que está dando el mensaje, bien pudiera también haber quedado ahí. Sin embargo, el Señor quiso que Job tuviera la noticia. Y es una noticia terrible, cierto. O sea, que te quiten de pronto el montón de tus propiedades, una gran parte de tu propiedad, ¿sí? Duele, ¿sí? Versículo 16. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Entonces, en el anterior los animales se mueren y los criados se mueren. Aquí más animales se mueren, más criados se mueren, más siervos de este hombre. Y el fuego de Dios, le dice el criado, el fuego de Dios del cielo cayó y los quemó, los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Segundo mensaje, segunda noticia. Mientras estaba hablando, se dan cuenta, noticia tras noticia. Primera noticia, segunda noticia, malísima. Tercera noticia, mientras estaba hablando, versículo 17, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Obviamente los grupos de criados estaban de acuerdo a los animales, camellos, ovejas. Eso es lo que entendemos, que los criados estaban en diferentes zonas de tanto terreno que tenía, porque tenía miles de animales. Y también lo mismo, los animales fueron llevados y los criados fueron asesinados a filo de espada. Termina el versículo 17. Solo yo escapé para contártelo. Tercer mala noticia. Cuarta, versículo 18. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. He aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Ya. Todas las propiedades, los 10 hijos de Job, todos muertos. Todos sus animales y todos sus criados. Y lo más importante, sus hijos, muertos. Esos son los eventos. Nada más, son los hechos. Así, brutales. Job no alcanzaba a reponer ni siquiera ni siquiera tuvo tiempo. Es como que el que están golpeando y tú lo ves que se anda ya cayendo en el boxeo, en el round, y están golpeándolo y viene uno más fuerte todavía que el anterior, cada vez más fuerte, y el último un golpe que obviamente es para desgarrar totalmente el corazón de un padre. Mis amados, no hay más grande golpe que desgarre el corazón de un padre que el pecado, porque nuestro Padre Celestial nos ha adquirido como hijos. Y si ya vivimos muertos antes en nuestros delitos y pecados, y si ahora como hijos de Dios nos volvemos otra vez a nuestro vómito, como el perro vuelve al vómito, o como la puerca vuelve a revolcarse en el cieno, ¿por qué? ¿Por qué?
O sea, ¿por qué tenemos que volver a pecar contra aquel que ya nos liberó del poder del diablo, del mundo y sus mentiras, y del gobierno de nuestras maldades en este perverso y engañoso corazón que tenemos? Porque no vas a decir que ya no lo tienes. En tanto que tú creas que ya dejaste de tener un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas, como dice Jeremías 17:9, estás perdido. Tú dices, bueno, pero la palabra dice en Proverbios 4 que sobre todas las cosas guarde del corazón, porque de él mana la vida. Sí, el Espíritu Santo ilumina tu conciencia, y el Espíritu Santo es el que está ahora iluminándonos y haciéndonos ver que debemos de caminar con una conciencia limpia ante nosotros. Pero como Pablo dijo, aún yo no me juzgo, pero el que me juzga es Dios. Eso dijo Pablo. ¿Por qué? Porque puede haber pecado que no nos demos cuenta que tenemos, pecados ocultos a nuestros ojos. Vean conmigo segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo dice esto. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Versículo 12. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes, dice Pablo a los Corintios, obra la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, versículo 13, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 14, 2 Corintios 4:14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Mis amados, si siguieron la secuencia del texto, se dan cuenta, Pablo pasó por más aflicciones que cualquiera de todos los apóstoles. Por lo menos queda reflejado todo lo que hubo en la vida de Pablo.
Es donde se ve más realmente, y sin embargo, mira nada más cómo lo dice. Es más grande el peso de la gloria de Dios que todo lo que pueda pesar la aflicción por la que tengo que pasar. Y no pasó una, pasó muchísimas. Y ahí hace un resumen muy chiquito, pero 1 Corintios 11 hace una lista muy grande de cuando lo apedrean, de cuando lo azotan, etcétera, etcétera. Mis amados, Pablo era un pecador. Estaba viviendo Pablo como una vida totalmente fuera del temor de Dios. Estaba viviendo Pablo fuera de la justicia perfecta. Era Pablo una persona falsa en lugar de recta. Era Pablo una persona que realmente podemos decir que no se apartaba del mal, se juntaba y buscaba el mal. Por supuesto que no. Por supuesto que si podemos hablar de alguien que vivía en esa justicia dada por Cristo, es Pablo. Y con todo y eso, pecaba. Con todo y eso le fue dado un aguijón en la carne para que no se enalteciera de sobremanera. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Recordemos eso en 2 Corintios 12. Le fue dado un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Él pidió que se lo quitaran, pero fue dado con un buen motivo, para que no se enalteciera de sobremanera. ¿Se dan cuenta que esta aflicción tenía un motivo puro y santificador en la vida de Pablo? Mis amados, Job perdió todo. Esos son los eventos, perdió simplemente todo. En 4 noticias tuvo el desastre más grande que haya vivido un hombre, exceptuando su esposa, le fue dejada. Y vean, ahora volvamos en Job, en el versículo 20. Vamos a la respuesta ante los hechos, los eventos soberanos de un Dios y Señor de cada uno de nosotros. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Lo que hizo Job simplemente era la manifestación propia del pueblo de Israel, que se ponían inclusive una tela, una piel de animal muy áspera, y se ponían ceniza en la cabeza. Hacían una expresión de dolor y de estar en luto. Cuando veía yo esto o las manifestaciones de ese silicio, de esa piel de silicio que se ponían los israelitas, me acordaba yo de mi abuela. Cuando murió mi abuelo, 1 año tenía que usar ropa negra. Y era un año de luto. 1 año tenía que mostrar en el exterior el dolor que había en su corazón con ropa negra. Obviamente esos tiempos ya pasaron. Obviamente esos hábitos, esas costumbres se acabaron. Pero el pecado sigue estando en la tierra. Y el dolor y la aflicción y las tragedias siguen golpeando la vida de los seres humanos. Pero no hay más grande tragedia que la que golpeó a Jesucristo en la cruz. Su propio Padre descargando su ira por causa nuestra, para que el peso de gloria del nombre de Dios le fuera dado a cada uno de los pecadores arrepentidos, que podemos poner nuestra fe y confianza que realmente hemos sido ya adoptados como hijos de Dios, y el Señor nos ha hecho totalmente testigos de Él y de la gracia que hemos recibido, para que muchos más vengan en arrepentimiento y fe al mismo reino de Dios que ha puesto en nuestras vidas y en su iglesia. Mis amados, el cristiano no necesita andar presumiendo su denominación. El cristiano tiene a Cristo, y por el poder del Espíritu Santo su vida da testimonio y sus palabras confirman y sus hechos corroboran de que estamos viviendo en la justicia que nos ha sido otorgada en Cristo. Que somos pecadores, cierto. Que vivimos en arrepentimiento y fe, predicándonos el Evangelio cada día, cierto. Que no somos y que no hemos llegado a hacer lo que el Señor quiere hacer de nosotros, cierto. Cristo está siendo formado en nosotros. Este hombre sabía lo que tenía que hacer. Dios da, Dios quita, y así lo dice. Versículo 21. Job 1, 21. Después de hacer esto y postrarse y adorar al Señor, ¿cómo adoró? En ese acto de adoración donde se postra, ¿qué es lo que adora? ¿Cómo adora? Aquí lo vemos, cómo adora. Desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Mis amados, esto solamente puede ser una gracia de Dios. ¿Alguna vez has estado en un tiempo de aflicción donde es muy severa y has percibido esa paz de Dios y has estado en el suelo, con la cara al suelo? ¿Alguna vez no sin haber tenido que pasar obviamente lo que Job, cada uno de nosotros vivimos diferentes tipos de aflicciones, pero alguna vez? Y desde lo más profundo de tu ser, en esa paz que solo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llena todo nuestro ser. Bendecimos al Señor por esa desgracia que acaba de pasar. Porque aún esa desgracia el Señor se va a glorificar. Porque aún ahí va a mostrar que Él es Rey, Señor mío. Eso es apropiarte de la gracia de Dios. El poder de Dios que se perfecciona en tu momento de mayor debilidad. Eso es el brillo de su gloria, es el brillo de su gracia, es el brillo del poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos y ascendió al trono. Es ahí donde se ve el poder de la resurrección. Y no lo haces para nadie, lo ves solo tu bendito Salvador, que entregó su vida en rescate por muchos, mis amados. Iglesia, ¿no nos damos cuenta qué increíble gracia, amor, misericordia ha derramado el Señor sobre nosotros? Este hombre podía no ser pueblo de Israel, pero conocía al Dios de los israelitas, y en su limitante conocimiento, que luego lo manifiesta, él bendice al Señor y reconoce que Dios es el que da y Dios es el que quita. Te digo algo, ¿cuánta gente no conocemos? Tú lo conoces, yo conozco gente que maldice a Dios el día que pierde un hijo, que maldice a Dios cuando pierde al esposo o a la esposa, que maldice a Dios cuando le quitan a un hijo y lo llevan los sicarios y lo matan y se lo entregan en pedacitos. Maldice a Dios. ¿Por qué? Porque no puede. Le es imposible adorar en el momento de mayor dolor y aflicción. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, en todo tiempo, en todo lugar, va a darle gloria, honra y alabanza a aquel al que le pertenece, porque sabe que Él es su Dios y Él es su Señor. Mis amados, hay mucho misterio en este libro. Hay mucho misterio, pero lo que sí podemos ver muy claramente aquí es al soberano Señor y Dios. Las aflicciones que llegan al justo, ¿sí?, sea por disciplina o sea para prueba de fe, y obviamente también que hay un corazón íntegro entregado a Él en alabanza, que dice: bendito seas, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y termina ese capítulo 1 afirmando en el versículo 22 esto: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Quisiera terminar leyendo una porción del Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34, versículo 15. Dice Salmo 34, 15: los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos, versículo 17, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 18,
cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Qué hermosa promesa, qué hermosa certeza del poder de salvación que no se ha cortado sobre nuestras vidas. Porque de una y de otra el Señor nos librará. Ya nos ha librado del poder del pecado en nuestras vidas, ya nos ha quitado el poder de la mentira del diablo, y ahora somos de Él. Hemos venido en arrepentimiento y fe, creyendo realmente que Jesucristo es Dios, quien vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Nuestro corazón es quebrantado con tanta benignidad, tanta paciencia, tanta misericordia que recibimos día tras día. Porque aun cuando estábamos fuera, y recordamos bien, cuando nuestra vida estaba fuera del Señor, sin embargo éramos demasiado bendecidos y no éramos castigados de acuerdo a nuestra vida. Estaba alejada de Dios. Pero ahora en Cristo, mi amado hermano, gracias a Dios que Él resucitó de los muertos, gracias a Dios que Él ascendió al trono y que está intercediendo por nosotros. El Señor da, el Señor quita, y siempre el nombre del Señor sea bendito. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos tanto que en vez de habernos consumido con el fuego de tu santidad, nos trajiste el fuego de tu Espíritu Santo para quemar todo el poder del pecado en nuestras vidas. Gracias que tu fuego es para purificarnos. Gracias aún que el fuego de la prueba también es para perfeccionarnos. Gracias te damos, Señor. Gracias que podemos aprender, porque estamos siendo discípulos de Cristo y necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para poder buscar del trono de la gracia y tomar oportuno socorro. En el nombre de Jesús, Padre, yo levanto delante de ti a mis hermanos, hermanas en la fe que están pasando por tiempos de aflicción. Como dijo Santiago, que busquen tu sabiduría, que busquen de todo corazón tu dirección en la toma de decisiones, pero sobre todo, Señor, que busquemos todos en los tiempos de aflicción revisar nuestro corazón, que esté realmente con una conciencia limpia en arrepentimiento y fe. Gracias te damos por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y a ti, amigo, que tal vez muchas veces has cargado una Biblia o que nunca has cargado una Biblia. Lo que sí te puedo asegurar es que siempre has cargado pecado y que Cristo Jesús pagó por ellos. Si este es el llamado que el Señor hace a tu vida, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él, descansa en Él. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Confiesa al Señor tu pecado, apártate de él y pídele al Señor que te dé luz y que su palabra sea tu alimento. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque nos salvaste y quieres una y otra vez manifestar que tú eres el Rey y Señor de toda la tierra. Líbranos, Señor. Líbranos de nosotros mismos y de pensar más allá de lo que debemos pensar o conocer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados, antes de retirarnos.